Un día como hoy, 15 de julio, pero en el año 1951, nos recuerda el historiador Fernando Godo, se publicó la novela El guardián del centeno de J.D. Salinger, una de las novelas más importantes del siglo XX, publicadas en los Estados Unidos. Fernando Godo está en la casa para decirnos por qué es tan importante esta novela. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Esta novela es importante porque es la novela que se considera que mejor refleja el paso de la adolescencia a la vida adulta. O sea, llevado a una novela. Y fue muy controversial en su época porque la crudeza con la que este hombre define eso hizo que incluso la novela la prohibieran aquí en los Estados Unidos. Esta novela fue bastantes años prohibida aquí en los Estados Unidos, prohibida en los sistemas escolares. Y era precisamente por esa manera de reflejar, por ejemplo, en 1951, las cuestiones sexuales, las cuestiones incluso de violencia, las cuestiones políticas. De eso no se escribía o no se publicaba. O se censuraba, o se censuraba. Y este hombre que tiene una historia bien rara alrededor de él, que es muy rica, pues escribe esta novela, se llama J.D. Salinger. ¿Quién fue él concretamente? Bueno, mira, aquí vamos a hablar de cosas de literatura y vamos a hablar de un poco de lo que es el chisme, ¿no? Este hombre era el novio de la que después fue esposa de Chaplin, una O'Neill, por muchos años. Cuando yo fui a escribir la historia en uno de los libros que tengo, que es Los de Copos de Nieve de Chaplin, ese matrimonio que tuvo con esta muchacha que tenía, ahí la tienen, 18 años, cuando él tenía 54, esta muchacha era novia del escritor J.D. Salinger. A Salinger lo mandan a la Guerra Mundial y él estaba allá en la Guerra Mundial enseñándole fotos a los soldados, compañeros de él, de su novia, en lo que uno O'Neill se estaba casando ya con Chaplin, aquí en los Estados Unidos, porque habían sido noviecitos, pero de esos de 1940, o sea, noviecitos de manos cogidas, o sea, uno O'Neill era virgen cuando se casa con Chaplin. Pero él después, cuando regresa de la guerra, además se entera de todo eso, él publica este libro y se hace él, en un momento en los Estados Unidos, tan famoso como Chaplin. Ahí es donde viene esta cosa. Chaplin después se va con una para Suiza, tienen 8 hijos, y él se queda como con un trauma psicológico con esto y empezó a tener relaciones también con mujeres muchísimo más jóvenes que él. Murió con 91 años. La venganza fue dulce. En el 2010 sí murió J.D. Salinger, pero fíjate qué importante. ¿En qué momento prohíben la novela apenas se publica? Sí, apenas se publica. Apenas se publica. Porque hay veces que los censores son mediocres y se demoran en leer. Sí, pero tú sabes que la censura, y tú lo sabes porque te ha pasado a ti, que la censura ayuda a veces. O sea, mientras más censuraron el libro, más quería la gente leerlo. Mucho morbo. Y más empezó a pasarse el libro por manos, digamos, underground. Y fíjate si el personaje del libro de él, porque el libro está contado en primera persona a través de un personaje, marcó a mucha gente que el hombre que mata a John Lennon, que hay una foto de ese hombre con John Lennon, porque ese hombre le fue a pedir un autógrafo a Lennon en horas de la mañana y en horas de la noche lo mata. Cuando ese hombre, que ahí no se ve en la foto porque ahí está Lennon firmando un autógrafo, pero si fíjense se ve una manga, ese es el asesino de Lennon. Lo que pasa es que esa foto es tomada en horas de la mañana cuando él va a pedirle un autógrafo y después se sienta a las 11 de la noche a esperar a que regrese Lennon y lo mata. Cuando él mata a Lennon, se sienta tranquilamente en el edificio de Dakota, abre el libro Guardián del Centeno de J.D. Salinger y dice que él no fue el que mató a Lennon, que fue el personaje de la novela de J.D. Salinger, El Guardián del Centeno. Estoy hablando de esto de 1980. La novela había sido publicada en el 51. Fíjate hasta dónde eso dónde llega, ¿no? La identificación. Marcó a muchos adolescentes en los Estados Unidos. Tú llevaste esta historia a un libro tuyo. Sí, que se llama Horas Contigo. Aquí está, en lo que está es la historia de Lennon con Yoko, pero que obviamente menciono esto porque el tipo se sentó ahí a esperar. Incluso el security del edificio era un cubano, que era un agente de la CIA que estaba vigilando a Lennon.
y él no ofrece resistencia. O sea, mata a Lennon, le cae a tiro, se siente, se pone a leer el libro y el security se para ahí empieza, y esperan tranquilamente a que llegue la policía. La policía. Pero la historia de Salinger, el triángulo de Una O'Neill, la esposa de Chaplin, y Chaplin, esa la cuento yo en otro libro que se llama Celos de Corpus Genial, que ahí sí está en detalle qué es lo que pasa con este hombre que fue un genio, Charles Chaplin, que termina casándose con la mujer de Salinger, el famoso escritor del Guardián del Centeno, que ya te digo, hoy en día es un libro de culto y es un libro que... Hoy sí está en todas partes, Sí, está en las bibliotecas, no tiene problema. Hoy sí está en todas partes, pero según se dice, ningún otro escritor ha conseguido reflejar el mundo de la adolescencia y los conflictos de los adolescentes en el paso a la vida adulta como este hombre. Bueno, pues nuestro respeto para este gran escritor y para este tema que es como para hoy, 15 de julio, coincidiendo con la publicación de este texto, que es un antes y un después dentro de la literatura de los Estados Unidos. Un detallazo de Fernando Godo, un hombre de la historia, celebrando los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, celebrando todo lo bueno, todo lo que vale y brilla en los Estados Unidos de América. Gracias, Fernando. No, gracias a ti por la invitación. Regresamos. Pausa y volvemos.